Muy buenas noches para Sopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano, y para Red Papás. Es un gusto llegar a sus hogares con temas de gran interés para su vida personal y para su vida familiar. Hoy con una conferencia muy linda que se llama ¿Cómo educar para la felicidad? Antes de iniciar, nos gusta empezar por darles algunas tips para que pueda tener una conexión virtual mucho más gratificante. Entonces, ojalá estén conectados a cable de red. Por ahí claramente la conexión va a ser muchísimo mejor. Si usted está por red de Wi-Fi, la señal dependerá de su red de Wi-Fi. Nosotros estamos conectados por una excelente red, por lo tanto el sonido y la imagen no se nos van a caer. Al final, un poco vamos a contarles cómo funciona la metodología. Nuestro conferencista va a tener una exposición de unos 45-50 minutos y al final daremos un pequeño espacio para resolver preguntas. Es importante decirles que no es fácil contestar todas las preguntas. A esta charla se conectan 500, 600, 900 personas, pero lo que nosotros hacemos es recoger las preguntas más relevantes y que reúnan la preocupación de la mayoría de los asistentes. Entonces, ustedes encuentran para hacer esas preguntas un botón en su pantalla que se llama QIA. Allí pueden hacer las preguntas y la mayoría de preguntas las sacamos de QIA. El chat lo oímos más por si se va el sonido, si tienen alguna inconveniente, pero por favor escríbanos por el botón de QIA. Esperamos esta conferencia sea muy gratificante para ustedes y que después, cuando termine las 9 de la noche, se quede en su casa una gran reflexión personal y familiar. Ahora doy paso a Marisol de Red Papás para que haga la presentación de nuestro conferencista. Muy buenas noches. Red Papás y Asopanglo, la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano, les dan la bienvenida a la conferencia Cómo educar para la felicidad, a cargo de Juan Sebastián Hoyos. En esta conferencia se explicará qué es la psicología positiva o ciencia del bienestar. Se presentarán los resultados de algunas investigaciones recientes sobre el tema y se compartirán herramientas prácticas para padres y educadores, con el fin de contribuir al cultivo de su felicidad y la de sus hijos y estudiantes. Para conocer más sobre Red Papás, los invitamos a ingresar a nuestra página www.redpapás.org o a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los dejo entonces con Juan Sebastián Hoyos, quien es educador, profesor de Psicología de la Felicidad y de Filosofía Oriental, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en gestión de instituciones educativas de la misma universidad. Es vicerrector y director de Educación Positiva del Gimnasio Moderno, entre otros importantes cargos. Le damos entonces la bienvenida a Juan Sebastián. Disfruten de la conferencia. Bueno, muy buenas noches para todos, muy bienvenidos. Realmente para mí es un privilegio y un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias a Red Papás por la invitación y muchas gracias también a la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano por esta oportunidad de compartir con ustedes algo que me apasiona mucho y en lo que creo muchísimo, y es compartir mi experiencia y compartir ciertas lecciones de la psicología positiva y de la educación positiva para padres, para madres, a propósito del cultivo de una vida de mayor bienestar y mayor plenitud en sus hijos y estudiantes. Perfecto. Bueno, tenemos 45 minutos para la presentación y la estructura es la siguiente. Yo quiero hablar al principio y explicar qué es la psicología positiva. Quiero comentar por qué la felicidad es un tema importante en la educación. Quiero compartir con ustedes de manera muy breve algunas investigaciones que surgen de esta rama del conocimiento, y sobre todo quiero hacer un énfasis al final y compartir algunas herramientas prácticas para padres y para educadores a propósito del proceso
con sus hijos. Al final tendremos 15, 10 minutos para contestar las preguntas que vayan surgiendo. Me estaban diciendo que había problemas con el sonido, pero parece que ya se están solucionando. Como les decía, quiero pasar por la primera parte y comentar sobre la psicología positiva y sobre las investigaciones de manera breve para poder concentrarme en la parte final y compartir sobre todo herramientas prácticas que podemos llevar a cabo e implementar en la vida cotidiana. Entonces, lo primero es, ¿qué es la psicología positiva? La psicología positiva es una rama de la ciencia, una rama de la psicología que se centra en estudiar el bienestar, la felicidad, el florecimiento y la vida óptima. Y que investiga ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué crecen ciertas personas en ambientes adversos? ¿Qué hábitos, de qué manera viven las personas más saludables, con mejores relaciones sociales, con niveles más altos de satisfacción y de plenitud, que han logrado conseguir objetivos y que tienen desempeño importante en el campo deportivo, en el campo laboral, en fin, ¿qué hacen esas personas? ¿Cómo piensan? ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo viven? Y de lo que se trata la psicología positiva o ciencia del bienestar ha hecho un cambio de foco, una mirada distinta. La psicología tradicionalmente se centraba en estudiar, sobre todo después de las guerras mundiales, las patologías, las enfermedades, y eso fue muy importante pues porque permitió a la raza humana como tal aliviar el sufrimiento y mitigar enfermedades mentales, depresión, angustia, ansiedad, y eso está muy bien. Pero lo que hizo la psicología positiva, que es una rama reciente, tiene unos 20 años, fue centrarse a estudiar el otro espectro del funcionamiento humano, es decir, la felicidad y el bienestar y otras manifestaciones. El nombre realmente no es el mejor porque cuando uno habla de psicología positiva, uno cree que se trata de pensar todo el tiempo en positivo o pensar cierto tipo de cosas para atraerlas o desconocer el sufrimiento, las emociones negativas y las dificultades de la vida, y nada más alejado que eso. De hecho, no se trata de pensar positivo, sino tiene que ver más con el cultivo del mundo interno y con ciertas actividades intencionales que, como dicen las investigaciones, tienen un impacto poderoso en el bienestar de las personas y en un mejor funcionamiento, en un cultivo de una vida más óptima. Detrás de la psicología positiva hay investigadores y psicólogos muy importantes, sobre todo Martin Seligman, quien fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, aún vivo, y hay personas que dicen que en unos años, cuando él fallezca, posiblemente habrá hecho un aporte tan importante a las ciencias humanas como en su momento lo hizo Sigmund Freud. Es decir, que detrás de esta rama hay gente muy importante, hay mucha investigación, hay pensadores, universidades, centros dedicados a estudiar el funcionamiento del ser humano en lo que tiene que ver con una vida más óptima como tal. Se popularizó hace relativamente poco, hace unos 10 años, gracias a la persona que ustedes ven en pantalla, que es Tal Ben-Shahar, profesor de la Universidad de Harvard, quien abrió una primera clase, una cátedra de felicidad, en la que se inscribieron 6 personas. Al siguiente año la volvió a abrir, se inscribieron 18 personas, y al siguiente año la abrió y se inscribieron casi 1000 personas, haciendo que esta fuera la clase más taquillera en la historia de la universidad, más concurrida, y lo que demuestra es un apetito, una sed, un interés por estudiar otro tipo de cosas y por conocer herramientas prácticas basadas en evidencia y en investigación que tienen un impacto en el bienestar de nosotros como padres, como personas, como adultos, niños, adolescentes. De la psicología positiva surge una corriente en educación que se llama la educación positiva, que no es lo mismo que la disciplina positiva, que es otra cosa, que otra tendencia que está muy de moda, que tiene que ver con la importancia de poner límites amorosos, pero no, la educación positiva es una tendencia que se nutre de las investigaciones de la psicología positiva y de la neurociencia, y que entiende que el propósito de la educación no es el aprendizaje, no es el desarrollo intelectual, sino el florecimiento pleno de los niños y de los jóvenes, de los estudiantes. Y lo que dicen las investigaciones es que para que ese florecimiento se dé, ese desarrollo de las diversas dimensiones del ser humano, para que se dé de una manera más profunda, se requiere, por supuesto, desarrollo intelectual, pero también bienestar.
porque cuando nosotros como seres humanos experimentamos bienestar, hay mayor posibilidad de crecimiento. Ahora bien, ¿qué otras cosas dicen los expertos y las investigaciones? Cuando yo participo en este tipo de charlas, a veces me dicen que el tema del bienestar, el tema de la felicidad puede ser un poquito un tema menor o trivial frente a otros propósitos de la educación, como por ejemplo el desarrollo intelectual. Y realmente pues lo que demuestran las investigaciones es que no es así. Este no es un tema menor por varias razones. La primera es porque, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 se dice que las principales enfermedades que vamos a afrontar como raza humana son el estrés y la depresión, que de por sí ya nos aquejan y pues sufrimos de ellas muchísimo con las complejidades del mundo moderno. En ese sentido, si nosotros en nuestras casas o en el sistema educativo no nos preocupamos por dar respuesta de manera preventiva a este fenómeno, pues vamos a tener, digamos, problemas muy grandes que después terminan en temas serios como el suicidio, vidas de mucha frustración, la ansiedad y la angustia, y que después se terminan tratando con medicinas, con drogas psiquiátricas. Entonces la idea, este es un tema importante porque tenemos que dotar a niños y a jóvenes de herramientas para afrontar una vida donde se van a ver expuestos a estrés y depresión de manera cada vez mayor. Eso sería lo primero. Segundo es que las investigaciones dicen que cuando los niños y los jóvenes experimentan bienestar, hay mayor aprendizaje y mejores resultados en pruebas estandarizadas. Es decir, que una de las maneras como nosotros podemos trabajar en el fortalecimiento académico de las personas que nos rodean, de niños y jóvenes, es a través también de generar condiciones de bienestar para ellos y para sus cerebros como tal. Otras investigaciones también dicen que cuando los niños y los jóvenes y nosotros como adultos experimentamos bienestar, hay mayor creatividad porque el cerebro funciona de manera distinta, hay más conexiones de manera más abierta. La creatividad es llamada una de las habilidades del siglo XXI. En ese sentido, una de las maneras como nosotros podemos cultivar creatividad es no solamente a través de trabajar en temas como el arte, la música, la tecnología, los proyectos, sino también cultivando bienestar, porque el cerebro funciona de una manera distinta. Cuando el cerebro está estresado, por ejemplo, es muy difícil pensar. Entonces, esa es otra razón importante. Lo otro es que los colegios y en general las instituciones educativas debemos preparar para la vida y no solamente para los exámenes o para la universidad y el mundo laboral. Por supuesto, esas son dimensiones esenciales, importantísimas, pero también desde los sistemas educativos estamos desconociendo otras dimensiones del ser humano que son también muy importantes, como las emociones o el aspecto social o la dimensión espiritual, por ejemplo. Entonces, realmente el propósito de la educación tiene que ver con preparar para la vida, ¿sí? Y no solamente para los exámenes o para la universidad. Cuando yo converso con padres de familia, por ejemplo, en procesos de admisión y ese tipo de cosas, y también lo que dicen los estudios es que los 9 de cada 10 padres lo que quieren para sus hijos, por encima de cualquier otra cosa, es que sean felices. Y sin embargo, desde los sistemas educativos son a veces pocas las cosas que hacemos en ese sentido, de nuevo porque estamos demasiado preocupados por las pruebas estandarizadas. Y finalmente, otra de las razones por las cuales este no es un asunto menor o no es un asunto trivial es porque algunos pensadores, filósofos, como por ejemplo Aristóteles desde hace mucho tiempo, entienden que la felicidad es el fin último de la vida. Tanto si uno cree que es el fin último de la vida o no, o es algo instrumental, el caso es que una vida de bienestar y de plenitud importan y tienen que ver con, inciden en otras dimensiones de niños y de jóvenes. Ahora bien, ¿qué dicen los investigadores? ¿Qué dicen también otras investigaciones? Lo primero es que el concepto de felicidad es algo que se puede definir, hay varios modelos teóricos que se aproximan a ella, es algo que se puede medir de dos maneras, se puede medir a través de tests subjetivos validados internacionalmente o se puede medir a través de mapeos cerebrales con ciertas zonas del cerebro que se activan cuando experimentamos emociones y estados asociados a la tranquilidad, a la paz interna, al goce, a la armonía, a la felicidad, a la plenitud. Es algo que se puede cultivar, que se puede desarrollar independientemente de nuestras condiciones genéticas o de nuestras condiciones externas y es algo que se puede enseñar. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad entonces? Yo quiero compartir con ustedes uno de los modelos teóricos
más famosos. Está uno muy reconocido que es el modelo de Martin Seligman, que se conoce como el modelo PERMA por las letras, es un acrónimo de los conceptos que desarrolla. Hay otro que a mí me gusta mucho más y con el que trabajamos, por ejemplo, en el colegio, que es el modelo de Sonia Lubomirsky, que es una investigadora que trabaja en la Universidad de California, muy reconocida. Y ella dice, sus investigaciones, lo que dicen es que una vida de bienestar y de plenitud, y sobre todo de un bienestar y una plenitud o de una felicidad que sean duraderas, ¿sí? Tiene 5 elementos. Y esos 5 elementos son salud física, relaciones de calidad o conexiones con los demás, profundas, no tienen que ser muchas, lo importante es que sean realmente conexiones bonitas, que uno pueda contar con las demás personas, que uno sienta que tiene un entorno de protección, una red de apoyo desde el punto de vista de otras personas. Tercero, una vida con sentido y propósito. Cuarto, emociones positivas. Esto no significa que deban ser suprimidas las emociones negativas o que una vida de bienestar no incluya sufrimiento, no incluya dificultades, no incluya tristeza. Por supuesto son emociones y como tal son importantes y nos dan mensajes importantes. Sin embargo, lo que dicen las investigaciones es que las emociones positivas importan e importan mucho. Y lo que podemos hacer para contrarrestar esas emociones negativas es, por un lado, con el quinto elemento que es el desarrollo del carácter y la resiliencia, aprender y fortalecernos y construir a partir también de las dificultades, de las pérdidas, de las frustraciones, pero al mismo tiempo tratar de llenar nuestras vidas de mayor número de emociones positivas, porque eso va a incidir en el funcionamiento de nuestro cerebro, en el tipo de hormonas, por ejemplo, que segregamos y en general en nuestro bienestar subjetivo. Entonces, una vida de felicidad tendría estos 5 elementos. Estas definiciones y estos modelos son interesantes, sobre todo porque nosotros nos damos cuenta o lo que perseguimos generalmente y lo que se nos vende en los medios es que una vida de felicidad está ligada al éxito material, al placer, al poder, a la fama, la riqueza, la belleza, la sexualidad, por un lado, o también una vida sin dificultades, sin problemas, sin retos, sin responsabilidades y realmente nada más alejado que eso. Como cualquier cosa importante que vale la pena en la vida, requiere por supuesto de esfuerzo, requiere de trabajo duro, requiere de dedicación. Y lo importante es que esas cosas generalmente externas que nosotros asociamos a la felicidad, como por ejemplo cierto tipo de consecución de bienes materiales o de cargos o de posiciones, la idea es que, por supuesto, que producen felicidad y producen un cierto bienestar, pero lo que dicen las investigaciones es que es relativamente efímero, ¿sí? Y que realmente si queremos cultivar estados que se prolongan en el tiempo, debemos trabajar en esas dimensiones que les comenté anteriormente y que están más ligadas a nuestros hábitos, están ligadas a la reflexión, al autoconocimiento y al cultivo del mundo interno y al desarrollo también de una personalidad que nos permita afrontar mejor las situaciones difíciles. Bien, entonces, ese es un panorama general sobre la psicología positiva como tal, la ciencia del bienestar, sobre las personas que están detrás, universidades, centros muy importantes y también un modelo teórico que nos da una aproximación a en qué consistiría una vida con esas condiciones y por supuesto también la idea que no es un concepto etéreo, no es un concepto abstracto, sino que es un concepto más concreto que se puede definir, que se puede medir, se le puede hacer un seguimiento, se puede cultivar independientemente de las condiciones, independientemente de la genética, y que tiene que ver sobre todo con nuestras actividades intencionales y con la manera como nosotros vivimos en la cotidianidad. Entonces, bien, ¿cómo podemos llevar nosotros todo esto al hogar, a la casa, a nuestras relaciones con nuestros hijos, bien sean niños, sean adolescentes o también en los ambientes educativos en los que nos desenvolvemos? Lo primero es esto, yo muchas veces también conversando con padres de familia y lo vemos incluso en propagandas, en fin, es la idea que el mejor regalo para mis hijos es la educación. Eso es como una frase
muy común, y estoy seguro que la mayoría de nosotros pues coincidimos en eso, que lo mejor que le podemos legar a ellos es la educación. Pero yo siempre le pregunto a los padres de familia, ¿qué entienden ustedes por educación? ¿Sí? Y la respuesta que obtengo es, yo voy a ahorrar, y para mí educación es darle acceso a mis hijos a instituciones educativas de calidad, buenos colegios, buenas universidades y buenas carreras, por llamarlo así. Pensemos, por ejemplo, en carreras más tradicionales, ¿sí? Y cuando uno revisa las investigaciones, hay un centro que a mí me gusta muchísimo, que es el centro del MIT, del Instituto de Massachusetts de Tecnología, pues que es una universidad de mucho renombre a nivel mundial, que tiene un centro. Ellos no solamente se dedican a temas de tecnología y de investigación, sino tienen un centro maravilloso dedicado a formación ética, a formación en valores. Y lo que dicen sus investigaciones es que hay 4 cosas que educan, y por educación entendemos algo más amplio, entendemos desarrollo humano, entendemos ayudarle a nuestros hijos, por ejemplo, a comprender bien quiénes son, qué quieren con su vida, qué propósitos tienen, qué les apasiona, ¿sí? Ese tipo de cosas. Es un ejercicio muy de construir una vida muy auténtica a partir de sus singularidades, del sentido que le dan a la vida, en fin, del lugar que asumen a la vida, esa idea de una vida autónoma como la pensaba, por ejemplo, Kant. Y lo que dicen estas investigaciones es que lo que educa, lo que genera desarrollo humano por encima de instituciones educativas de calidad, que son muy buenas, sobre todo en el desarrollo intelectual, pero lo que más genera desarrollo humano son 4 cosas: el ejemplo, el ambiente, el hecho de generar espacios y oportunidades para que niños y adolescentes entren en contacto con su mundo interno y cultiven su mundo interno, y experiencias significativas, ¿sí? El ejemplo esencial, y por eso uno de los hilos conductores de esta charla y de lo que ha sido mi experiencia en educación con familias es: si nosotros queremos formar niños y formar personas que tengan una vida de mayor bienestar, lo primero es que debemos trabajar nosotros en nuestra propia transformación personal y cultivar nosotros una vida de bienestar para que sea nuestro ejemplo y el ambiente que construimos en nuestra casa, a partir de las relaciones que tejemos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con los otros miembros de la familia, a través, por supuesto, de los mensajes que damos, bien sea explícitos o tácitos, ¿sí? Eso serían 2 cosas fundamentales: trabajar primero nosotros en nuestra propia transformación personal. Y lo interesante es esto, con la psicología positiva y con la educación positiva. Se nos dice mucho como padres de familia que debemos mejorar, debemos cambiar, debemos transformarnos, ¿sí? Pero lo que propone la psicología positiva es una ruta precisa sobre en qué aspectos podemos trabajar para ser personas más inspiradoras, para ser padres más inspiradores, para tener mejores relaciones con nuestros hijos, con nuestros pares, y de esa manera que sea nuestro ejemplo primero y el ambiente que cultivamos lo que ejerza un efecto poderoso en la transformación, en el desarrollo humano de nuestros hijos. Lo otro, la idea de poner a los niños en contacto con su mundo interno es fundamental. Ya les hablaré un poquito más de eso, pero lo cierto también es que estamos viendo que estamos afrontando una especie de crisis a nivel mundial con lo que está pasando con la tecnología, con las redes sociales, porque en general todos pues vivimos cada vez más tiempo conectados al celular, al computador, al internet, en fin, y por supuesto la tecnología tiene posibilidades maravillosas, pero lo que está generando es una desconexión bastante grande de todos nosotros con nuestro mundo interno, ¿sí? Y ahí es donde hay crecimiento, ahí es donde hay construcción, reflexión, autonomía, formación en valores, ¿no? Crecimiento a partir del error. Entonces, por eso es importante que también pensemos en ciertos espacios para que, bien sea tanto en el diálogo de nosotros con nuestros hijos, como en otras actividades para que ellos puedan poco a poco ir entrando en contacto y cultivando ese mundo interno. Y bueno, las experiencias significativas, por supuesto, los viajes, tanto significativas positivas como no positivas, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida de una relación, el no entrar a la universidad, ese tipo de cosas, las experiencias y la reflexión a partir de las experiencias es algo que genera
genera muchísimo crecimiento. Entonces, ¿por qué esto es importante? Les decía, porque como nos vienen diciendo nuestras abuelitas desde hace mucho tiempo, la mejor educación que podemos dar a nuestros hijos, sobre todo, empieza por nuestro ejemplo. Entonces, esa es la invitación que yo quiero hacerles a ustedes, todos los padres y las madres que nos están siguiendo. Entonces, la pregunta sería, bueno, muy bien, entonces, ¿cómo podemos dar un mejor ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros en nuestra calidad de padres trabajar para cultivar una vida de mayor bienestar y así irradiar un ambiente distinto para nuestros hijos? En ese sentido, volvemos al modelo de Sonia Lubomirsky y a los 5 elementos que les mencioné inicialmente. La salud física, relaciones sociales de calidad, una vida con mayor sentido y propósito, el cultivo de emociones positivas y el desarrollo del carácter, y en particular de una de las virtudes del carácter, que es la resiliencia, que es muy importante para afrontar las adversidades, las dificultades, los retos y los momentos difíciles que todos hemos afrontado y afrontaremos en la vida, porque por supuesto no hay vida sin dificultades, sin tristezas, sin vicisitudes. Entonces, voy a compartir con ustedes herramientas muy prácticas que se pueden llevar a cabo para generar desarrollo en estas dimensiones. Algunas son muy prácticas, son muy sencillas, obedecen al sentido común, otras no son tan prácticas, requieren de más tiempo, pero lo importante es que detrás de las sugerencias que voy a mencionar hay investigación y hay evidencia acerca del efecto que esto tiene en el desarrollo de cada una de estas 5 dimensiones que ustedes ven en pantalla y que en conjunto aportan a cultivar una vida de mayor bienestar y de mayor plenitud. Entonces, lo primero sería la salud física. ¿Qué podríamos hacer? Y lo que dicen acá las investigaciones es tratar este tema desde un enfoque preventivo. Generalmente nosotros asociamos la salud con algo que no está en nuestras manos y que se lo delegamos a un tercero, que puede ser un médico o a una serie de medicamentos, que por supuesto son esenciales a la hora de curar cierto tipo de enfermedades, en fin. Pero realmente lo que dicen las investigaciones es nosotros somos responsables y creadores de nuestro estado de salud. Y para eso podemos trabajar en 3 cosas fundamentales que tienen que ver con la calidad del sueño, con la alimentación y con el ejercicio físico. Lo que se recomienda con el sueño es dormir por lo menos 7 horas diarias para aquellas personas que no pueden, pues que tienen que madrugar mucho o que trasnochan, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Lo que se recomienda entonces es aprender algún tipo de técnica de relajación que se puede hacer en 10 y 15 minutos y que tiene unos efectos muy poderosos en el descanso del cuerpo, los músculos y también del cerebro. En internet encuentran ustedes en YouTube varios ejercicios de relajación guiados que pueden durar 5, 10, 15 minutos, que son muy sencillos y son muy poderosos. Otra cosa esencial tiene que ver con la alimentación, con la calidad de la alimentación. Para eso se recomienda mucho el consumo del agua. Recordemos que el cerebro, el medio en el que funciona el cerebro es un medio acuoso. Por eso, pues para pensar mejor y para estar más lúcidos, el cerebro debe estar hidratado. Entonces, consumir mucha agua, reducir cierto tipo de cosas como los azúcares refinados, las carnes rojas, el café y el alcohol, que son estimulantes del sistema nervioso central y que lo activan mucho. Entonces, para aquellas personas, por ejemplo, que no puedan vivir sin café, pues por supuesto no se trata de suprimirlo de un día para otro, pero sí ir reduciendo su consumo, incluyendo más agua y consumir cosas, por ejemplo, como las nueces, que proporcionan grasa vegetal también muy importante para el cerebro, entre otras cosas. Y el ejercicio físico, que es esencial. Hay muchas investigaciones sobre el ejercicio físico, su efecto, la generación de dopamina, por ejemplo, de endorfinas, lo que pasa a nivel cerebral con la creación de nuevas neuronas, de nuevos canales neuronales. Hoy en día se están haciendo, por ejemplo, tratamientos psiquiátricos en donde se acompaña el medicamento con ejercicio físico y tiene unos resultados muy poderosos. Y con el ejercicio físico la idea es, no hay que hacer 3 horas todos los días, no hay que inscribirse, por ejemplo, en un gimnasio, sino lo que se puede hacer es incluir pequeños hábitos de caminar, de hacer un poco más de ejercicio todos los días o por lo menos 3 veces por semana, y eso va a tener un impacto grande no solamente en nuestra salud física, sino en el cultivo de emociones positivas. Eso sería lo primero, trabajar en la salud física y trabajar desde un enfoque preventivo, cambiando ciertos hábitos que nos impactan. Lo segundo,
¿Cómo podemos generar más conexiones con los demás? ¿Cómo podemos generar relaciones sociales de calidad? Hay un estudio fascinante que se llama el estudio Waldinger, que es un estudio, el estudio longitudinal más extenso de la historia, lleva unos 70 años, se sigue haciendo en la Universidad de Harvard y es un estudio donde ha seguido a bastantes personas a muchas personas durante más de 60 años para identificar en últimas qué los hizo más felices, qué aportó más a su felicidad. Y lo que dice ese estudio es que lo más importante tiene que ver con la calidad de sus relaciones sociales, una red emocional de apoyo. Y no importa tanto la cantidad, pueden ser 2, 3 personas, pero lo importante es realmente que sean conexiones profundas. Todos queremos sentirnos conectados con los demás, sentirnos validados, respetados, queridos, ¿sí? Y por supuesto, no es la excepción con los niños y los adolescentes. ¿Qué podemos hacer para empezar a incrementar nuestra inteligencia social y cultivar relaciones más bonitas y más profundas? Pues la idea, lo primero, y así comienzan, por ejemplo, los programas de inteligencia emocional, la base siempre tiene que ver con aprender a escuchar mejor. Hay varios niveles de escucha, pero lo que se trata es de lograr tener una escucha profunda, ¿sí? Y esa idea también muy bonita de escuchar para comprender, no escuchar para juzgar o para dar un consejo o para intervenir, sino lo que se trata es permitir que el interlocutor prácticamente se desahogue de manera completa, ¿sí? Y se sienta totalmente validado y reconocido. Y ahí hay cosas que se pueden hacer para potenciar ese nivel de escucha. La idea de generar espacios libres de tecnología, tener el celular, por ejemplo, apartado, aprender a estar presentes en ese momento, mucha conciencia del lenguaje no verbal. Nosotros muchas veces cuando conversamos decimos, sí, yo estoy presente, pero estamos con nuestro cuerpo en otra parte, y ese tipo de cosas impactan, por supuesto, al interlocutor, ¿sí? Hay otra cosa que funciona muchísimo y es relacionarnos con los demás desde sus fortalezas. Generalmente nosotros lo que hacemos es, tenemos un sesgo hacia lo que no nos gusta del otro, hacia lo que consideramos negativo, y la idea sería, para generar mayor conexión, relacionarnos con el otro desde apreciar las virtudes que tiene. Entonces, lo primero sería, la recomendación más importante para cultivar mejores relaciones, primero es aprender a escuchar, una escucha profunda, y ojalá esa idea de escuchar para comprender, tratar de comprender a nuestros interlocutores, ni se diga a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Esas son algunas de las sugerencias que se dan. El tercer punto para mí es el más importante y a la vez el más difícil, y tiene que ver con la idea de construir una vida con mayor sentido y con mayor propósito, ¿sí? Por supuesto, es labor de toda una vida, esto no se logra de un día para otro, pero lo importante sí es como esa idea de empezar, de generar una pausa, hacer una reflexión para repensar nuestra vida y tratar de darle contestación a las preguntas más importantes que nos podemos hacer para lograr vivir una vida con mayor sentido en las distintas dimensiones, en la familia, en el trabajo, en el desarrollo del mundo interno o de la espiritualidad, entre otros. Y eso pasa por tratar de definir, por ejemplo, cuáles son nuestros valores, qué es lo que más valoramos, qué es lo que es importante para nosotros en la vida, cuáles son realmente nuestras fortalezas, nuestros talentos, cuáles son nuestras pasiones, cómo podemos contribuir con los demás, cómo podemos ayudar, cómo podemos servir, esa idea también de la trascendentalidad, ¿cierto? Hay unas investigaciones lindísimas de médicos en el África, voluntarios, que ven unas condiciones terribles, digamos, no son las mejores condiciones en cuanto a bienestar, pero son personas realmente que están allá con una convicción enorme. Y ese sentido, ese propósito que tienen allá, donde se sienten útiles para otros, para la humanidad, sienten que están poniendo al servicio de los demás sus talentos, esa idea tan bonita de los griegos, de la eudaimonía, ¿sí? Tiene que ver con la virtud al servicio de los demás, es lo más poderoso. Esas personas presentan unos niveles de satisfacción con la vida enormes. Entonces, por eso es muy importante que le dediquemos tiempo a pensar nosotros este tipo de cosas. ¿Qué metas tenemos nosotros a corto, a mediano plazo? Y revisar a qué le estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía, porque generalmente estamos viviendo en una especie de ciclo de vida lineal, ¿no? De ir al colegio, ir a la universidad, graduarnos de una buena carrera, conseguir una familia, tener hijos, trabajar, ¿no? Pero son pocos los momentos que tenemos, y menos con este mundo tan complejo, para pensarnos este tipo de cosas y de pronto redefinir nuestra vida. Si nosotros vivimos con sentido y propósito, ¿sí? O le empezamos a encontrar más sentido a las dimensiones de nuestra vida, más sentido
sentido a nuestras relaciones familiares, a lo que hacemos en el trabajo, a nuestras pasiones, a nuestros hobbies, al ocio, ¿sí? Eso va a ser muy poderoso y eso también va a tener un efecto muy inspirador en nuestros hijos y en la gente que nos rodea. En esto yo recomiendo también mucho todos los trabajos y las investigaciones desde la logoterapia, las investigaciones de Viktor Frankl, el famoso psiquiatra y pensador que sobrevivió al Holocausto con ese libro tan lindo, El hombre en busca de sentido, ¿sí? Y la logoterapia ofrece muchas herramientas prácticas para adultos, también para adolescentes, para empezar a construir poco a poco esa vida con mayor sentido y con mayor propósito, que es sin duda uno de los elementos más importantes en la construcción de una vida hacia una mayor plenitud, esa idea de que nuestra vida vale la pena, que yo me levanto por las mañanas porque mi vida tiene un valor, porque yo estoy contribuyendo con algo y generalmente con una causa que supera mi individualidad, que supera el retorno hacia mí y que tiene que ver con la construcción de una mejor sociedad, por ejemplo. Con el tema de las emociones positivas, que también hay muchas investigaciones de por qué son tan importantes, cómo afectan el cerebro, cómo afectan la creatividad, el aprendizaje. En fin, hay dos cosas, hay muchas cosas que se recomiendan, pero yo me quiero centrar en dos esenciales. Primero, la gratitud. Sin duda, cultivar la gratitud en la vida es algo que transforma muchísimas cosas, entre ellos también el cerebro, la neuroplasticidad, pero la gratitud es algo que nos permite apreciar la vida de una manera distinta. Hay un investigador, el investigador más famoso, que se llama Robert Emmons, y que tiene también pues bastantes libros sobre el efecto de la gratitud en las personas, en las organizaciones y en los demás. Y para eso una cosa que se puede hacer es llevar un diario de gratitud, que es además algo muy sencillo y que consiste en que todas las noches o por las mañanas o al mediodía en un momento de descanso, de tranquilidad, apuntar 3 o 4 cosas por las cuales nos sentimos agradecidos. Pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, 3 o 4 cosas que valoramos en los demás, que salieron bien en el día. Y ese ejercicio poco a poco de ir escribiendo eso y de repetirlo, va transformando nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de sentir el mundo y va desarrollando una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar, que es la apreciación, que es la apreciación de la belleza, que es la apreciación de la bondad, que es la apreciación de las cosas maravillosas que nos rodean. Entonces, la gratitud es uno de los ejercicios que más se recomiendan para el cultivo de emociones positivas, es muy poderoso. Y el segundo tiene que ver con la meditación. Este fin de semana, me parece que fue el domingo, leí en El Tiempo una entrevista que salió muy interesante que le hicieron a Daniel Goleman, el famoso profesor de la Universidad de Harvard, el inventor del concepto uno de los inventores del concepto de la inteligencia emocional. Y básicamente su último libro él se lo dedica a las investigaciones que hay alrededor de la meditación. Y él dice una cosa fascinante. Dice: la meditación hoy en día y para las generaciones que vienen no es un lujo, es una necesidad, es un requisito. Porque, como les comentaba, lo que está pasando con las redes sociales y con las conexiones que se están generando a la virtualidad, está generando una desconexión enorme de las personas que usamos con mucha frecuencia la tecnología, que va a ser muy perjudicial para la raza humana. La meditación es un ejercicio muy poderoso que activa todas las partes del cerebro, activa los canales neuronales asociados a la conciencia, nos permite tomar distancia de nuestras emociones, el autodistanciamiento, conocernos mejor, conocer el cuerpo, las sensaciones, las emociones, nuestras ideas, nuestras preocupaciones, y realmente transforma la vida. Hay muchas en YouTube también se pueden encontrar muchas meditaciones guiadas, muy sencillas, de 5, 10, 15, 20 minutos, y realmente es un hábito que vale la pena incorporar en la vida. Hace poco estuvo acá en unas charlas en la universidad, en el CESA, Samdhu Chetri, que es un investigador muy importante que asesoró a todo el gobierno, al reino de Bután en la transformación de su modelo de desarrollo, que es un modelo que se basa ahora en el bienestar y no en el Producto Interno Bruto, de una conferencia muy bonita. Y una persona le hizo una pregunta y es: ¿qué recomendación le daría usted a un joven que está a punto de graduarse de la universidad para su vida? Y él le dijo: sin duda, que aprenda a meditar. La meditación es el ejercicio que le va a permitir además transformar el órgano principal que capta la realidad, que es el cerebro, y que le permite interpretar la realidad, y en ese sentido es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para cultivar emociones positivas y en general para percibir la realidad de una manera distinta y elevar el nivel de nuestra calidad de vida.
Y finalmente el desarrollo del carácter y puntualmente el desarrollo de una de sus virtudes, que es la resiliencia. Hoy en día muchos educadores en el mundo y muchos pensadores dicen que la labor fundamental de los colegios y las instituciones educativas es forjar el carácter, ¿sí? Eso es algo que queda, que no se olvida y que determina la manera como una persona interactúa con el mundo, asume las dificultades, enfrenta los retos, celebra las victorias y hay bastantes maneras de desarrollar el carácter, hay bastante investigación al respecto, pero puntualmente la resiliencia, que también es considerada como la creatividad y como el trabajo en equipo, por ejemplo, y con con la creatividad y la innovación, algunas de las habilidades del siglo XXI que las instituciones educativas deberían estar y deberíamos estar trabajando, pues la resiliencia es fundamental y hay bastantes maneras de trabajar en ella, pero una muy importante tiene que ver también con un cambio de foco, con esa idea de cuando afrontamos una dificultad o una pérdida, generalmente lo que hacemos es preguntarnos esto: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y una técnica que podemos hacer es, en vez de hacer nuestra pregunta, preguntarnos ¿para qué me está pasando a mí? ¿Con qué propósito? ¿Qué aprendo de esto? ¿Esto que está pasando, cómo me fortalece? ¿Cómo he afrontado yo en el pasado situaciones difíciles? Esas situaciones difíciles que he afrontado, ¿qué me han dejado en la vida? ¿Sí? Y eso nos permite utilizar la dificultad y utilizar los momentos difíciles de la vida para generar más crecimiento y para generar más desarrollo humano y evolución como tal, que es otra de las cosas de lo que se trata la vida, de los aprendizajes constantes para crecer como personas y para afrontar mejor en general la vida. También ahí recomiendo varias técnicas desde la logoterapia que tienen que ver con algo similar, y es cómo le encontramos sentido a la frustración, cómo le encontramos sentido al sufrimiento. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver también con lo que veíamos en la idea de la construcción de una vida con mayor sentido y propósito, que es el autoconocimiento, la reflexión, el plantearnos preguntas, el tener tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, ¿sí? No vivir de manera lineal y estar todo el tiempo que no sea, nos levantamos, vamos a trabajar, llegamos tarde, nos acostamos a dormir, prendemos la televisión, no, sino hacer pausas, tener momentos, bien sea en la naturaleza, en fin, en soledad, en silencio, para desarrollar este tipo de cosas, porque ahí en el autoconocimiento, en la reflexión sobre lo que estamos viviendo, es donde hay mayores posibilidades de construcción de una vida con mayor sentido y con mayor felicidad. ¿Qué recomendaciones también y qué invitaciones tengo acá para todos? Y es para aquellos que hayan resonado con algunas de estas cosas, podrían escoger una o dos acciones que les hayan llamado la atención. Por ejemplo, hacer un poco más de ejercicio, incluir más ejercicio en la vida y comenzar a meditar. O, por ejemplo, a meditar todos los días 5 minutos, o un día sí, un día no, 5, 10 minutos. O, por ejemplo, empezar a cultivar la gratitud, el diario de gratitud. Y, por ejemplo, tratar de mejorar las relaciones sociales a partir de una escucha más profunda. Entonces, tomen una o dos acciones con las que hayan resonado y pueden buscar en internet cualquiera de estos dos cuestionarios. Hay uno que se llama la escala de felicidad de Sonia Lubomirsky, lo consiguen en internet, en español, en inglés, gratuito y muy sencillo, y lo llenan. O hay otro cuestionario de medición de los estados de felicidad de la Universidad de Oxford. Cualquiera de los dos, lo llenan, arman su línea de base, empiezan a implementar esas acciones y vuelven a hacer el mismo cuestionario 1 o 2 meses después. Y lo que dicen las investigaciones y dice la literatura es que no hay forma, es muy difícil que implementando este tipo de actividades no haya una elevación, un mejoramiento de la percepción subjetiva de la calidad de vida. Entonces, esa invitación es a que las personas que sientan esta conexión, pues traten de implementarlo, midan el progreso y también midan en general cómo se sienten y qué opinan las personas que los rodean. Eso en cuanto a la idea de trabajar nosotros en nuestra calidad de padres o de educadores, en nuestra propia transformación personal. Primero, aplicar estas herramientas en la vida para ver cómo nos funcionan, qué efectos y qué cambios percibimos. Y la siguiente pregunta sería entonces, bueno, ¿y qué hacemos con nuestros hijos una vez nosotros ya hemos trabajado en nosotros? Pues lo primero es, el solo hecho de trabajar nosotros, pues ya va a tener un impacto en ellos, porque nuestro ejemplo y el ambiente que vamos a construir va a ser distinto y eso va a irradiar. Pero la segunda respuesta sería muy similar, pues vamos a tratar de trabajar en las mismas 5 dimensiones, ¿sí? Recuerden cuando les hablaba hace unos minutos de lo que genera
desarrollo humano, ¿no? Genera desarrollo humano nuestro ejemplo, el ambiente, pero también genera mucho desarrollo humano el contacto con el mundo interno, el cultivo con el mundo interno y las experiencias significativas de vida, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, a través del cultivo del mundo interno, generar ciertas experiencias significativas, trabajar en estos 5 elementos. Podemos trabajar en el cultivo de la salud de nuestros hijos a partir de un enfoque más preventivo, promoviendo mejores hábitos de sueño en ellos, ojalá las 7 horas, promoviendo en ellos también que aprendan ciertas técnicas de relajación, por ejemplo, enseñándoles a alimentarse de una manera distinta. Hay una relación fuerte, importante entre también la alimentación y el funcionamiento del cerebro, consumiendo más agua, reduciendo el azúcar, en fin, y también la importancia del ejercicio físico, que en niños y en adolescentes es fundamental. También sirve el ejercicio físico y el deporte para la generación de otros vínculos, ¿no? Para la liberación del estrés. Entonces, trabajar en la salud física de nuestros hijos, enseñándoles estas cosas y promoviendo estas cosas, es muy importante. También podemos enseñarles a cultivar y a la inteligencia social. La hacemos, por supuesto, inicialmente nosotros modelando, en la medida en que ellos vean nosotros cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, si tenemos hábitos de escucha profunda, eso va a tener un efecto en ellos, pero les podemos hablar también de la importancia de cultivar mejores relaciones sociales, de la importancia de los vínculos en sus vidas y de la importancia también de acercarse a los demás desde sus virtudes, desde sus fortalezas y de escuchar mucho mejor. Eso sería otra sugerencia. El tema de la construcción de una vida con sentido y propósito, lo mismo, generar en nuestros hijos espacios de reflexión, espacios de autoconocimiento, hacerles y que ellos se hagan esas preguntas importantes: qué los apasiona, qué los emociona, en dónde están sus aptitudes, en dónde están sus fortalezas, ¿no? Y cómo a partir de eso pueden contribuir a los demás. Entonces, hay una cosa ahí muy importante también que tiene que ver con no necesariamente imponer lo que nosotros creemos. Eso pasa, pues, por supuesto, muchísimo. Nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos estudiaran ciertas carreras, pero ahí es muy importante respetar en la medida en que ellos de una manera autónoma van cultivando y construyendo una vida mucho más auténtica a partir de su propia voz y a partir de lo que ellos traen, son y sienten. Entonces, permitirles esos espacios para que ellos reflexionen sobre estas cosas. El cultivo de emociones positivas, también tratar de enseñarles a ellos la importancia de la gratitud, de la apreciación, de valorar y no dar por sentado lo que tienen, lo que los rodea, y tratar de inculcar en ellos el hábito de la meditación o, por ejemplo, del mindfulness, que también está permeando mucho la educación. Todo eso va a ayudar muchísimo a que ellos desarrollen inteligencia emocional y cultiven emociones positivas. Y finalmente, esencial tratar de trabajar en el desarrollo del carácter de ellos y puntualmente en el desarrollo de la virtud, la resiliencia. Allá es muy importante, yo les digo también a los padres de familia con los que converso: no priven a sus hijos del privilegio del fracaso. Uno ve a muchos padres que lo que quieren es allanarle, liberar a los hijos de cualquier tipo de dificultad y abrirles el camino para que, y eso como intención está muy bien, por supuesto es lo que queremos, que nuestros hijos no sufran, pero recordemos que es en las situaciones difíciles, en las complejidades, en las frustraciones, en las dificultades, como más se crece, ¿sí? Y lo importante ahí es, cuando nuestros hijos asuman dificultades, hacer las preguntas importantes: ¿qué aprenden ellos de esto? ¿Qué aprenden del error? ¿Cómo se fortalecen? ¿Sí? Entonces, así poco a poco, con ese tipo de preguntas y reflexiones, podemos enseñarles a tener una mirada distinta sobre las complejidades y la dificultad y a construir resiliencia. Finalmente, para aquellas personas que sientan un interés y una afinidad por estos temas, les puedo recomendar 2 cursos en Coursera que son maravillosos, gratuitos, online. Para aquellas personas que hablen inglés, pueden tomar el curso de Science of Wellbeing de la Universidad Yale, que también ofreció una clase similar y tuvieron que cerrarla de la cantidad de más de 1000 personas inscritas. Ahora está en Coursera. Para aquellas personas que no hablen inglés, pueden tomar el curso Trabajar para ser feliz de la Universidad Austral. Como les digo, todos gratuitos en Coursera. Les recomiendo el libro, a mi juicio el mejor libro traducido al español es La ciencia de la felicidad, en inglés The How of Happiness, de Sonia Lubomirsky, un libro maravilloso con los resultados de todas estas investigaciones y con 12 actividades muy prácticas para el cultivo de la felicidad. Hay una página en internet para el desarrollo del carácter desarrollada por Martin Seligman que se llama VIA, VIA, el Instituto VIA.
valores en acción. Y hay un test gratuito que ustedes pueden tomar o que sus hijos pueden tomar para identificar sus fortalezas y generar mayor autoconocimiento y trabajar desde las fortalezas maravillosas. También quiero recomendarles un diplomado a una persona que da charlas en Red Papás, a quien admiro muchísimo, que es Efrén Martínez, con su organización, las apps. Es un diplomado que comenzará pronto, Padres Seguros, Hijos Felices, donde le enseñan a los padres a ayudarles a sus hijos a cultivar una vida con mayor sentido y propósito. Esas serían las invitaciones finales que tengo. Y la última reflexión es, no olvidemos que la educación es un proceso que no termina nunca, que no solamente se limita al desarrollo intelectual, que es muy importante, sino tiene que ver con el desarrollo de otras dimensiones del ser humano, que para ser felices y cultivar una vida de mayor felicidad es importante desarrollar esas otras dimensiones, pero que todo pasa primero por nuestra propia transformación personal, en nuestro caso como padres. Y esa transformación tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestras actividades, con la manera como pensamos, el autoconocimiento y el cultivo del mundo interno. Así que muchas gracias a todos y creo que hemos cumplido con los 45 minutos. Pasamos ahora a las preguntas. Ya vamos con las preguntas. Nos dan, por favor, unos segundos. Perfecto. Mientras ven las preguntas en la pantalla, vamos a iniciar. Juan Sebastián, aquí nos preguntan, y esta fue realmente una pregunta reiterativa, que dice, ¿cuáles pueden ser las estrategias que nos puede brindar desde su experiencia y formación profesional para generar mayores emociones positivas en los niños, teniendo en cuenta algunas condiciones básicas, calidad de vida, algunas veces no están resueltas en nuestros niños colombianos? Muchas preguntas hablaban de niños en vulnerabilidad, en situaciones difíciles, y era cómo lograr esas emociones cuando están viviendo situaciones muy difíciles. Muy bien, sí, para niños en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, lo primero es que tal vez trabajar en el aspecto de generar mayores vínculos afectivos con ellos. Entonces, lo que recomendaría sería acercarse a ellos desde el afecto, escucharlos, tratar de comprenderlos, tratar de generar espacios para que ellos puedan compartir sus dificultades y que sienten que hay un entorno de afecto, de seguridad, de cariño y de protección. Eso sería algo importante. Creo que la contención emocional en ese sentido sería como lo más importante. Y lo segundo también sería tratar de construir en ellos y cultivar en ellos autoestima, ¿sí? Y eso pasa por valorar sus aptitudes, valorar sus logros, lo que hacen bien, las cualidades que tienen y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que estos dos puntos pues serían esenciales inicialmente, porque por supuesto es difícil hablar de plenitud cuando no están resueltas necesidades básicas de bienestar, de alimentación, de entorno. Pero yo creo que comenzaría por ahí, por generar una red de afecto y de apoyo emocional para que ellos sientan contención, sientan cariño, sientan validación y sientan que hay personas que se preocupan por ellos y por su bienestar. La siguiente pregunta que tiene que ver, ¿qué relación existe entre la felicidad, los límites y la exigencia académica? Esta es una pregunta muy buena porque por supuesto, hablando con algunos padres, ellos sienten que tener que estudiar, por ejemplo, que exigir, que poner límites, que decirles que no, va en contra de su felicidad. Y lo cierto es que nada más alejado que eso. Recordemos que lo que dicen las investigaciones es que construir una vida de bienestar y de plenitud es una tarea que requiere esfuerzo,
como cualquier meta valiosa en la vida, requiere de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y de dedicación. Por un lado, el tema del desarrollo académico y del desarrollo intelectual es fundamental y por supuesto lo que hay detrás de eso, que es el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, son virtudes del carácter que son muy importantes para afrontar cualquier tarea en la vida. ¿Sí? Entonces esa generación de buenos hábitos pasa por la generación de disciplina y de rigor, entonces es fundamental por un lado. Y el tema de los límites, las normas también es esencial. Yo siento que muchos padres a veces no ponen límites por un lado por miedo, porque no quieren dejar de ser populares, por ejemplo, sienten que nuestra labor como padres es ser populares y eso pasa por decirles todo que sí, darles gusto en todo, no regañarlos y realmente pues lo que dicen las investigaciones es que los límites, las normas y las consecuencias son esenciales en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de mayor seguridad. Por ejemplo, pasa una cosa muy interesante, es cuando uno le pone un límite a un adolescente, es posible que lo resienta, pero el mensaje que se genera en su cerebro es yo le importo a esta persona. ¿Sí? Entonces, los límites y las normas y las consecuencias son esenciales. Recordemos que todo el enfoque de construcción de la felicidad, de la psicología positiva, la educación positiva, tiene que ver con el desarrollo humano. Y para que haya desarrollo humano, tiene que haber disciplina, tiene que haber un marco, un encuadre sano, tiene que haber un ejemplo, tiene que haber un ambiente y todo eso pasa por la autoestima que se cultiva a partir de la importancia de los límites que les dan en últimas a los hijos seguridad, ¿sí? Entonces son esenciales, no riñen y por supuesto nuestra labor como padres no es ser populares ni es darle gusto a nuestros hijos en todo, sino es formarlos y es educarlos y en eso el tema de los límites es esencial y el tema de la disciplina, sobre todo, que es lo que da la exigencia académica, pues va a permitirles desarrollar el carácter. ¿Cómo alertar a mis hijos sobre los peligros sin volverlos inseguros o apáticos? Bueno, yo creo que es hablando y conversando, pero sin generar alarmismo, sino más bien es tener conversaciones pues muy serenas a partir de generar conciencia en los niños y en los adolescentes sobre las complejidades, por ejemplo, de nuestro país, sobre las dificultades, en fin, sobre los peligros que nos rodean, como pueden ser, por ejemplo, las drogas, como pueden ser las adicciones, como puede ser, en fin, un entorno inseguro. Entonces, lo importante es conversar con ellos, generar conciencia en ellos, generar conciencia de la importancia de una toma de decisiones bien fundamentada, permitirles también a ellos opinar y participar en la toma de decisiones, construir acuerdos mutuos y por supuesto también es brindarles a ellos pues el apoyo, el afecto y la compañía pues para que sientan por supuesto que para afrontar esos peligros pues están los padres de familia y está un entorno seguro que los apoya a la hora de enfrentar los peligros y las vicisitudes. Pero creo que es importante hablar con ellos sobre esto porque por supuesto el mundo que nos rodea es cada vez más complejo, hay dificultades y no podemos cerrar los ojos y negarlas, sino lo que tenemos es que generar conciencia y también de nuevo tratar de educar, tratar de formar, tratar de contar, hablar sobre la importancia de sus decisiones o las consecuencias de sus acciones, cómo eso puede ir en contra de ellos o puede protegerlos. Y cuidarlos, ¿no? Entonces creo que es hablando con ellos sin generarles miedo, ¿no? Sino conciencia. Muy buena pregunta. En educación, ¿es posible generar una evaluación que genere felicidad en los estudiantes? Sí, ese es otro de los temas pues, que a mí más me interesa, es cómo llevamos esto a los colegios, que es todo lo que tiene que ver con la educación positiva, que hay muchas cosas por compartir, modelos muy interesantes. Nosotros en el colegio tenemos un modelo también muy bonito. La respuesta es que sí, hay maneras de evaluar. Es decir, esta pregunta se puede ver en dos sentidos. Si evaluación del aprendizaje de alguna disciplina que genere felicidad
o evaluar el desarrollo de la felicidad en los estudiantes. Yo tengo la sensación que va más encaminada hacia la segunda y sí, podemos medir, podemos evaluar. Hay muchos tests, hay varios tests online, por ejemplo, que tiene que ver con el optimismo. Hay uno de Barbara Fredrickson, hay otros que tienen que ver con mindfulness, con el nivel de atención plena, porque las investigaciones dicen, hay una frase muy bonita que es, una mente que no se sabe concentrar es una mente infeliz. Entonces, ¿cómo hay una correlación entre los niveles de atención plena y de una mente concentrada y de bienestar en las personas? Entonces, también hay unas mediciones que uno puede hacer, de nuevo, tomar una línea de base y medir el progreso. Están el cuestionario de Oxford y se están diseñando cada vez más cuestionarios subjetivos aplicados a adolescentes, sobre todo en niños. Lo cierto es que no conozco tantas herramientas, pero sí para adolescentes, donde se puede hacer un seguimiento a partir de varias dimensiones que se trabajen, también todo el tema del desarrollo del carácter, ¿no? Hay como instrumentos donde la inteligencia emocional, está por ejemplo todo lo que ha hecho las investigaciones de una persona que les recomiendo mucho, que es Travis Bradbury, que es un investigador de los Estados Unidos que ha hecho muchas cosas con inteligencia emocional. Entonces, cada vez para estas distintas dimensiones, la inteligencia social, la inteligencia emocional, el mindfulness, el bienestar, las emociones positivas, hay distintos tipos de tests que se pueden utilizar para medir el progreso, los niveles base y el progreso en el bienestar de los estudiantes. ¿Qué estrategias o didácticas o actividades se pueden utilizar con padres, con docentes o con niños para cambiar ese foco hacia un aspecto positivo? Bueno, hay varias, pero lo primero, y lo que dicen las investigaciones, es hablar sobre el tema. Cuando uno le comenta y hace conciencia sobre el impacto que tiene apreciar, ser agradecido, ver las fortalezas de los demás, apreciar las cosas que nos rodean, el impacto que eso tiene en la modificación del cerebro, en la neuroplasticidad, en el fortalecimiento de los canales neuronales del lóbulo prefrontal izquierdo, que es el que está asociado al bienestar y al florecimiento, el impacto que eso tiene a la hora de segregar ciertos químicos en el cuerpo asociados al bienestar, inhibir, por ejemplo, el cortisol, que es lo que se produce cuando estamos estresados, y potenciar la serotonina, la dopamina, en fin. Entonces, lo primero es hacer conciencia. Cuando uno habla de lo poderoso que es introducir estos cambios, ya hay una primera manera de introducirlo. Y lo segundo es cambiando los hábitos y llevando estas cosas, por ejemplo, con los estudiantes al aula, experimentando con el diario de gratitud, experimentando con la meditación, experimentando con la relajación, con el ejercicio físico. Bueno, hay muchas, con la escritura. Hoy me centré en dos, pero en el libro de Sonia Lubomirsky hay una descripción sobre 12 actividades intencionales donde hay muchísima evidencia sobre el impacto que eso tiene en el cultivo de emociones positivas. Entonces, hacer conciencia sobre el tema y segundo, llevar ciertas herramientas. Las dos iniciales que yo recomiendo tienen que ver con la gratitud y con la meditación. Y en la medida en que uno poco a poco va sintiendo los efectos, va experimentándolos, pues se va convenciendo más y va irradiando eso. Quisiera información concreta, práctica para cultivar con los niños su mundo interior. Bien, bueno, vuelvo de nuevo a una cosa que tiene que ver con la meditación, ¿sí? O con ciertas prácticas meditativas para poner a los niños en contacto con su cuerpo, con sus sensaciones, con sus emociones. Eso sería lo primero. Pero lo otro, por ejemplo, sería empezar a preguntarles a ellos ejercicios de escritura o de reflexión sobre sus sensaciones, sobre sus emociones, sobre lo que están viviendo, sobre lo que hacen, sobre lo que les gusta, sobre cómo se sienten en el entorno, ¿no? Sobre su cotidianidad. Creo que todo puede partir de la reflexión, de ciertas preguntas, y lo que pasa en educación, ustedes saben, es que generalmente en los colegios nosotros estudiamos objetos externos, estudiamos disciplinas del saber, ¿cierto? Pero pocas veces estudiamos la subjetividad o el mundo interno de cada niño. José Manuel Restrepo, el anterior rector del Rosario, hoy en día ministro de Comercio Exterior, él decía una cosa que me gusta mucho y es: en la educación nos preocupamos mucho por lo objetivo, más es que el objetivo es más fácil de medir, por ejemplo, vía las pruebas estandarizadas, pero desconocemos lo subjetivo. Y lo subjetivo es igual o más importante, porque también recordemos que ahí cabe la motivación,
la autoestima, las ganas de vivir, ¿no? Entonces, lo primero sería interesarnos por la vida de ellos, ¿no? Y hacerles preguntas importantes sobre lo que están viviendo, sobre lo que están sintiendo, sobre sus relaciones, sobre su día a día, ¿no? Y que lo escriban además, porque es que la escritura es muy poderosa. Cuando nosotros escribimos, lo que estamos haciendo es que también tomamos distancia de lo que estamos viviendo. Entonces, con la escritura hay un fenómeno de autodistanciamiento y de observación y por lo tanto de mayor conciencia, ¿no? Entonces, y que escriban a mano. Acá me dice Antonio, una de las personas que nos apoya con todo este tema, que escribir a mano, por supuesto, escribir a mano y no en computador. El hecho de escribir a mano genera una serie de procesos en el cerebro mucho más poderosos para desarrollar cognición y conciencia. Entonces, esa sería una recomendación práctica para el cultivo del mundo interior de los niños. Bueno, y hay otras cosas, por supuesto, las artes, ¿no? La música. Y las artes en general, pues son instrumentos maravillosos de expresión, de creatividad, de desarrollo de la sensibilidad, de contacto con el cuerpo también, ¿no? Entonces, pues todo lo que tiene que ver con las artes, ni se diga. Lo que pasa es que nosotros le hemos dejado a las artes exclusivamente todo el tema del desarrollo del mundo interno y realmente no debería ser así porque, por supuesto, podemos cultivar el mundo interno de las personas desde cualquier ámbito. Muy bien, otra pregunta que dice, sabemos que somos distintos y algunos tienen la facilidad de ver lo bello alrededor, pero hay algunas personas que por sus habilidades tienden a ver a su alrededor todo lo que hay que mejorar, encontrándose en estado de insatisfacción. ¿Cómo ayudar a estas personas a enfocarse en lo bueno y lo bello cuando manifiestan que su sentido de la perfección no los abandona? Bueno, muy bien, buena pregunta. Pues por supuesto hay personas con quien esto es más difícil, hay personas con quien el camino está más allanado. Yo lo que recomendaría pues primero es, si nosotros lo aplicamos y si esto empieza a tener en nosotros un impacto, pues nosotros podremos hablar desde nuestra experiencia e irradiar en esas personas y digamos compartir lo que ha sido nuestro testimonio. Eso sería una primera cosa. Lo otro, como decía en otra pregunta anterior, tiene que ver con generar conciencia o dar información sobre lo poderoso que es el cultivo de las emociones positivas, lo poderoso que es el apreciar la belleza o apreciar a los demás, cómo eso genera conexiones más profundas, cómo eso genera mayor bienestar, cómo eso genera transformaciones internas en nuestro cerebro y transformaciones a nivel de nuestra química, ¿sí? Y así en general comienzan los programas de educación positiva, primero con información, con conocimiento, con evidencia, pero después una invitación a que las personas pues traten de aplicarlo en su vida. Ahora, esto como con todo, si las personas no tienen un interés propio o una motivación, pues no es mucho lo que uno puede hacer. Uno no puede ayudar a alguien que la transformación personal, el único responsable es cada persona, ¿sí? Nosotros no podemos a nadie, por ejemplo, lo que pasa con por ejemplo, con las adicciones. Para que una persona salga adelante de una adicción, tiene que tener esa persona una motivación muy grande. No puede venir de afuera. Con la transformación personal, por supuesto, es lo mismo. Eso tiene, cada uno de nosotros, pues, debe tener algún tipo de motivación, de deseo, de emoción ahí vinculada. Si una persona, pues, no quiere cambiar su sentido de perfección o, pues, digamos, su manera de vivir la vida es digamos, centrándose en las dificultades y eso, pues yo creo que eso hay que respetarlo y más allá de compartir, de tratar de irradiar con nuestro ejemplo y de compartir cosas que hemos encontrado valiosas, pues tampoco es mucho lo que se puede hacer en ese caso si no hay un interés, pues digamos, no, creo que podría ser algo intrusivo y contraproducente. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué tipo de preguntas vale la pena hacerle a los hijos para generar buenas conversaciones y más cercanía con ellos? No, yo creo que preguntarles cómo se sienten, qué piensan, ¿sí? Pero sobre todo cómo se sienten y escucharlos muy bien, no generar juicio ni generar una contraopinión, sino simplemente, no solamente es el tipo de preguntas, sino la actitud. Es eso de tratar de comprenderlos a fondo,
¿sí? No necesariamente lo que hacemos nosotros como padres es inmediatamente dar un consejo, emitir un juicio, emitir un concepto. Y creo que es más simplemente de escuchar, de tratar de comprenderlos mejor, de conocer cómo es su mundo interno, de conocer por qué piensan una cosa o toman cierta decisión o algo les gusta o no les gusta, ¿sí? Entonces, sobre todo, sí, tratar de conocerlos, de indagar por lo que están viviendo, por lo que están sintiendo, ¿no? Como un interés genuino por su vida, el qué, los cómo, los cuándos, ¿no? Creo que eso puede funcionar bien y generar en ellos más confianza y también un espacio donde ellos quieran compartir más sus cosas en la medida en que se sienten escuchados, se sienten valorados, se sienten validados, se sienten respetados, se sienten reconocidos y no, digamos, frenados, inmediatamente juzgados y con cómo deberían actuar y qué deberían hacer, sino pues dejar como que ellos vayan liberando y sacando de adentro. Preguntas abiertas que no puedan responder con bien. Sí, porque es que todos los hijos la respuesta es bien. Bien. Ah, esas son las preguntas. No. Preguntas abiertas. Sí, que no puedan responder bien o con un sí o con un no, sino exactamente, preguntas abiertas, con un cómo, con un explicar, exactamente, que generen un diálogo. Sí. ¿Ahí abajo? ¿Qué literatura para niños se recomienda para que ellos también se familiaricen con el tema de la felicidad y la resiliencia? Buena pregunta. Miren, yo no. Uy, qué buena pregunta. Yo es que no conozco libros puntualmente escritos con base en las investigaciones de la psicología positiva. Conozco otro tipo de libros muy bonitos en temas de felicidad y resiliencia. Hay uno que me gusta mucho de este famoso monje zen que fue candidato al Premio Nobel de la Paz, que se llama Thich Nhat Hanh, y él tiene T-H-I-T H, Nat, que es N-H-A-T, H-A-N-H, una cosa así. Sí, Thich Nhat Hanh, él tiene unos libros lindísimos, hay uno que se llama algo así como Cultivando Semillas, y entonces él ahí menciona, pues, él habla ahí mucho, por supuesto, de la atención plena, del mindfulness, de la gratitud, de la apreciación. Ese me parece un libro muy lindo. Hay otro libro que a mí me gusta muchísimo sobre la felicidad y sobre la resiliencia. Me atrevo a recomendarlo a partir de la pregunta. A mí me parece lindísimo. No es un libro basado en la psicología positiva, pero es un libro para trabajar, para aquellas personas pues, que son creyentes y eso, que trabaja con el tema de los ángeles. Es de María Elvira Pombo, que es una escritora colombiana que tiene unos libros sobre ángeles y tiene un libro para trabajar en familia. María Elvira Pombo. Exactamente. Es un libro muy lindo para empezar a introducir estos temas, qué se entiende por la felicidad, cómo podemos cultivar la felicidad a partir de nuevo, del cultivo del mundo interno, de la valoración, de la apreciación. Ese libro me parece muy lindo para trabajarlo en familia, pero hago la salvedad que no es un libro de psicología positiva. Conozco unos muy buenos con jóvenes que son los libros de Tal Ben-Shahar. Él tiene, que se escribe T-A-L, B larga E-N, S-H-A-H-A-R. Él tiene un libro que, bueno, tiene varios libros. Hay uno que se llama algo así como 101 ejercicios o maneras para incrementar la felicidad. Entonces es un libro muy sencillo, también como con preguntas, como con invitaciones muy prácticas para llevarlas a la cotidianidad.
Sí, pero no llega a la cabeza ningún otro. Bueno, me dicen acá que ya estamos sobre el tiempo. A todos muchísimas gracias por conectarse, por este espacio. Para mí ha sido un placer y por sus preguntas. Y ojalá esto haya resonado en algunos de ustedes y se hayan llevado acá algo valioso para que lo sigan explorando, porque realmente pues hay acá unas posibilidades y unas sugerencias muy bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro conferencista y a todos ustedes por conectarse en la noche de hoy. Mañana estarán recibiendo el link de la conferencia, tanto las personas que se conectaron como las que no les fue posible. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Les estaremos enviando oportunamente las invitaciones a nuestras conferencias virtuales. Muchas gracias.